Hoy día vamos a indagar sobre el tema de la sombra y el ego. Así es que dejamos nuestra mente volar, volar, volar. La información no viene de la mente. Así que dejemos volar la mente. Voy a lanzar la pregunta y a quien le llegue información. La información puede llegar en forma de visualización, puede llegar en forma de palabras, en forma de sentimientos, en forma de colores, ¿sí? Lo que les venga. ¿Sí? Vamos a empezar por el ego. Lanzo la pregunta. ¿Qué es lo primero que se les muestra cuando escuchan la palabra ego? Uno, dos, tres. A mí me muestran una esfera violeta como de transmutación, o sea, que es como que está muy distorsionado el concepto de ego, o sea, lo tenemos más como por la parte negativa, o sea, como Ujú, hay falta de neutralidad en el ego. ujú. Ok, ok. ¿Alguien más? Manipulación. A mí me muestra la palabra apego, Ego, como un apego a algo. apego. Ok, listo. A En- mí me muestra la palabra envidia. envidia. Ujú. A mí me muestra la palabra superioridad. Superioridad. A mí me muestra la palabra grandeza. Grandeza. Ok, ok. Listo, vamos a hacer una pregunta más. Listo. Si creemos o pensamos o lo que la mente diga, ¿cuándo nace el ego? ¿Qué ven? Siempre vive contigo. Sí, a mí me dicen que es cuando naces tú, o sea, cuando naces tú ya naces con ego, como desde el principio de la creación, pues Ujú, ujú. que es como la creación de la 3D, o sea, es una forma como de que funciona el holograma. Desde el inicio. ¿Perdón? Desde que la persona tiene conciencia. Ujú. Desde el inicio. Desde el inicio la persona tiene conciencia. Ok, A mí me sale cuando te desconectas de la luz. ok. A mí me sale cuando te quieres volver el centro de atención. Ujú, ok, listo. La siguiente pregunta. ¿Y cuál es la función del ego en el ser humano? ¿Tiene alguna función? Mantenerte con vida. O sea, es que el ego no es bueno, no es malo. O sea, el ego en exceso es malo, o sea, no tiene, como toda ley de la polaridad, tiene su parte buena y su parte no tan buena. Entonces, los excesos es lo que realmente, o sea, exceso de ego es grandeza, es sentirse más que los demás y disminución del ego es sentirse menos. O sea, que es como buscar el equilibrio, el punto medio. El ego simplemente está ahí para permitirte estar vivo, o sea, para supervivencia. Ujú. Proteger al Totalmente. individuo. Perdón, Guadalupe. Proteger al individuo. Ok, ok. Concuerdo con Lina, así me dicen lo mismo. El ego es parte de la supervivencia del ser humano. Existe para que él em, tenga como ese instinto de sobrevivencia, pero en desequilibrio es fatal, porque Ujú, te lleva a cualquiera de los dos extremos, o al menosprecio, a la individualidad, a la victimización
o fuerte, superior, grande, inalcanzable. Ujú, ujú. ¿Y cómo sería un ego equilibrado según ese enfoque? A mí me dice, el ego tiene muchas funciones, solamente depende de ti. Eso sería en la primera pregunta. Ujú, Un A ego mí, equilibrado. a mí me dice que mantener un ego equilibrado es no creerse más que los demás, sino ayudar, colaborar y estar del lado de todas las personas que lo necesitan. Me dice ujú. punto medio y equilibrio. Ujú. Ok, Ni más ni menos, ni creerse más ni creerse menos. O sea, buscar siempre un punto medio, es un nivel intermedio, que simplemente se desequilibra por tus heridas del alma. ujú, ok, ¿Mm? En esa pregunta dice, te va a ayudar en el, ¿cómo se llama esta palabra? Discernimiento. Te va a ayudar en esto, el discernimiento. ok, el discernimiento. Ya, ok, listo. A ver, Es como vamos, parecido al libre albedrío. ok, ok. A ver, vamos a ubicar en la mente universal, primero, una persona con un ego, como le llama, como se le llama, así, tirado para abajo. Negativo, negativo, negativo. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se ve? Una persona conformista que deja que los demás pasen por encima de ella, que no expone sus ideas y Ujú, está siempre como esperando que le digan lo que tenga que hacer para seguir haciendo lo que le mandan. ok. Persona que se abandona y Una persona que se abandona, que se abandona, Que está en el rol de víctima. que se deja. que se deja el rol de víctima, ok. Como aquella persona con perfil bajo. Ujú, personas con perfil bajo, ok. Estas personas que tienen el ego bajo necesitan o requieren de mucho apoyo y fortaleza. Ujú, ok. A ver, ahora veamos, mente, por favor, muéstranos una persona con un ego así como que alto, muy, muy alto. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo ven? Manipulador, pasa por encima de los demás. Él es el centro de todo. Ujú, ok. No ¿Qué se otro? deja. No se deja. Psicópata narcisista. Psicópata narcisista. Ok. Dominante. Dominante. Ok. Controlador, Controlador. Ujú, voluntario. voluntarioso. Ujú, En este punto puede haber, con el ego muy alto, dos vertientes. Uno donde nada más egocentrista y otro donde realmente esa característica se vuelca hacia los demás, sabe lo que vale, sabe lo que es y da lo mejor de sí. Y en el otro, totalmente todas las patologías que acaban de mencionar. ujú, ok. Ok. Ahora, digamos, a ver, el valor que les venga, ¿ya? Digamos, en la Tierra hay personas de todo tipo, con ego bajo, ego muy alto y ego equilibrado. ¿Qué número se les viene del 100%? ¿Qué porcentaje es mayor?
¿Con el ego muy bajo o con el ego muy alto? Alto. ¿Cuál? Alto. Los ¿Qué ego porcentaje se te viene? ¿Qué porcentaje? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70. ¿Algo? 70. Sí, Sí, 70 me salió. 70, A 70 mí también. también 70, pero 70. inverso, alto. 70 el bajo y 30 el alto. A mí me salió inverso. Ok. ¿A quién le salió 70 alto? A mí. A ¿Sí? mí también. Ok. Ok. 70 alto y 30 bajo. Y Sí. salió uno al revés, ¿no? Ok. No, a mí me da 90. 90. Todos, Alto no, todos quieren ser campeones. alto no. Ujú. Todos quieren ganar la Copa Ya Mundial. empieza el ego. Ajá. Ok. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer sobre relacionado con el ego? Sí, ¿dónde se siente el ego en el cuerpo humano? En lo físico. Ujú, Me dice que en el plexo solar. ujú. Ok. También podría ser en el chakra uno. Ujú, O sea, en los chakras inferiores, los tres primeros chakras. ujú. Ok. ¿Qué lo lleva al desequilibrio? Perdón. ¿Qué lo lleva al desequilibrio? ¿Qué lo saca del punto medio? Ajá. ¿Qué es lo que le saca a una persona del punto medio a nivel del ego? Ajá. Las heridas del alma, que son heridas de la infancia, heridas de otras vidas, heridas generacionales. Ujú, En serio, la educación, el ambiente. ujú, ujú, También querer poseer todo. ujú, Adicciones. ujú. Ok. Una pregunta más. ¿Hay alguna tendencia entre hombre y mujer a tener más o menos ego actualmente? Me El sale que hombre. los hombres tienen más, Ujú, son de ego. sí. Los hombres, y por las características del masculino, tienden más a, aunque también hay mujeres, pero la proporción es mayor en hombres. Ujú, ok, ok. ¿A qué edad se comienza a manifestar el ego en el ser humano? Me muestra que entre los 7, 8 años. Ujú, sí, 7 en adelante. Sí, sí, me sale también 7 en adelante. Ujú, 8. Igual. ok, ok, 7, ¿Qué 8 años. hacer? Listo. ¿Alguna pregunta más sobre el tema del ego? A mí me dijo que la respuesta de dónde se encuentra la que yo hice, se encuentra en la cabeza, Ujú, por el desapego, no, el apego, el apego. ujú, ok, ok, correcto. Listo. Pasamos al segundo tema. El tema es la sombra. Yo tengo una pregunta. Sí, sin área. ¿Hay una forma de conversar con él o de dialogar con él? Puede Mm, conocerlo.
o de comunicarse. Sí, Sí. A mí también me lo muestran como una entidad, como una esencia, que perfectamente lo podrías tratar como un ser, pues, como con vida propia. Ujú. Sí, el ego se apodera, como que se apodera del ser de uno. Eso Otra también me Como un gusta. pregunta. egregor, como una especie de eh, egregor. Ujú. Otra pregunta. ¿Se puede conversar con el ego de otras personas? También, me dicen que también. Que eso sí, respetando el libre albedrío, pues sin tratar de manipular. Ujú. Gracias. Y sobre esa pregunta, otra pregunta sobre el ego. ¿Qué cosa lleva al ego a equilibrarse? ¿Qué acción, qué piensan, qué cosas uno podría hacer para que un ego desequilibrado sea hacia abajo, hacia arriba, se equilibre? Sanar tus distorsiones, tus propios constructos mentales, sanar tus heridas del alma. Neutralizar, o sea, ver nada como bueno, nada como malo. Buscar siempre la polaridad en ambos lados, en ambas cosas. Ujú, A mí me dicen dejar de ser tú, morir al yo. ujú. ¿Y cómo se hace eso? a mí me dicen, te ayuda a reconocer y a vibrar alto, ayudando a otras personas. Ahí está la respuesta. Ujú. Salirse de yo Salirse para, del yo. Ujú, para ampliar, salir del ego para expandir, Ujú. salir de ti Son, para dar. ujú, ok. sí. Sonriendo más, generando dharma. Ujú, Conectarse con la divinidad. En realidad es un desprendimiento del hilo que nos conecta a lo divino, a la luz, ¿no? ujú, Y me muestra meditar, conectarse con eso, meditar, oraciones. ok. Me dicen Sí, que se recién siente, la película del se- vendedor de sueños. Ahí muestra el tema de divinamente del ego, cómo este protagonista Ujú, deja ver cómo muere al yo. ok. ¿Alguien más, perdón, estaba comentando que algo? Listo. Entonces pasamos al siguiente tema, que es la sombra. Y lo primero que se les venga cuando escuchen la sombra del ser humano. Uno, dos, tres. Es lo que no quieres ver de ti, pero que está oculto. es algo que es tuyo, pero tú siempre le das la espalda. Ujú, Es como un paraguas. Ujú. Es tu Eh, oscuridad, tu propia oscuridad. ujú. es un reflejo oscuro de ti. Es un reflejo oscuro de uno. Ujú, Es reconocer que sin sombra no puede haber luz, que una depende de la otra. ujú. Es tenerla en cuenta e identificarla. Ujú, Es la propia imagen de la persona
que se proyecta cuando en esa parte no hay luz, pero que sin embargo puede ser tan limpia y tan buena a pesar de la oscuridad como la esencia de la persona. Por ejemplo, se dice la sombra del Señor San Pedro pide protección a esa sombra, o sea, que te proteja. Entonces, la esencia de la persona puede, sí, efectivamente, en una fotografía, la luz no puede proyectar la imagen clara o bien esa sombra de la misma persona, pero esa sombra puede ser buena o mala según la esencia de la persona. A mí me dice, tu sombra habla de ti. ¿Sí, Nadia, nos escuchó? Y a mí me dice, tu sombra habla de ti. Ujú. Ok. Mm. Esa Es tu parte dragón que no dormido ves. hasta que lo... Es como la parte de la luna, sí, la parte que no se ve de la luna. Ujú. Ok. Y sobre eso, ¿y cómo se crea la sombra en el ser humano? Es que dicen que desde que naces ya vienes con sombra. Desde que naces es tu polaridad, es entender que masculino, femenino, negro, o sea, luz, oscuridad, negro, blanco, o sea, es la dualidad por encarnar acá. Ujú. Son como los extremos. Ujú. Ok. A ver, miremos, ubiquemos mentalmente o que se venga a nosotros la imagen de una persona que tenga sombra, una fuerte sombra. ¿Cómo se manifiesta en la práctica, en la vida diaria? Se Una manifestaría persona, como a, una perdón, persona fuerte de carácter. ¿Perdón? se manifestaría como a esa imagen, que es impresión que da al conocer a una persona, a donde sus actos muestran inmediatamente sin ver la sombra, pero sí todo su estado, su aura, no sé cómo se le llame, pero en este caso puede ser la sombra, sin que nosotros estemos viendo realmente un reflejo del sol a través de ella y que emita la sombra, pero sí su esencia, y hay personas que tienen su forma de ser tan negativa que nada más de verla y causa que eh, mm, ¿Rechazo? que les dijera algo muy negativo, o sea, miedo, temor, Ujú. sin conocer a esa persona, o sea, están manifestando lo que es. Ujú. Puede Es un ser una de las reflejo de formas, refleja. Ujú. Ujú. Ok. Sí, es una Sí, como persona como reflejo, marchita, una persona como marchita y que con la sola presencia ya da miedo. ujú. como la presencia de personas que tienen bajo instinto. ¿Bajo qué, perdón? Asesinos, asesinos, de con malas ideas. O con mucho resentimiento, una persona muy resentida. Tienen una A mí sombra me fuerte. dicen que una de las acciones más que muestran es cuando no dicen la verdad, pero este es un molde que lleva la persona y si el molde cambia, esa sombra también cambia. Ujú. ¿Algo más aquí? Sí, que es como tu dragón dormido hasta que lo abrazas y despierta, o sea, hasta que ya lo trasciendes. Puede ser la sombra, tu sombra puede ser tu mayor tesoro cuando lo trasciendes y lo sanas. Ujú. Ok. Demuestra que también la persona que tiene una sombra fuerte lo refleja en su mirada.
y su éter, su esencia, como que su aura llega antes de que la persona llegue, porque se refleja y se siente la densidad. Sí, como que repele. Como que su espíritu llega primero que él, a la persona. Ujú. Todos los seres humanos tienen sombra. Sí, Todo. Sí, todo. Ujú. ¿Un ser humano puede ver su sombra? Sí. Sí, Sí, sí. ¿De qué forma? sí, Enfrentando sus miedos y lo que le duele. depende del grado de conciencia. Ujú. Ujú. Viendo en los demás lo que tiene él, o sea, reconociendo que lo que él ve en los demás realmente lo tiene él. Ujú. Viendo el reflejo de su sombra en otras personas. También Un espejo. El espejo. Ujú. Ujú. Ok. ¿Qué relación hay entre el ego y la sombra? Y si es que hay alguna relación. Pues dicen que van de la mano, que una no puede existir sin el otro, o sea, que igual los dos existen y conviven desde el nacimiento de la persona. se Son entrelazan. inherentes. sí, así. Son como quien dice primero. Ujú. A mí me muestra la sombra que nace con uno y el ego cuando se desconecta el ser. Ujú. Y dependiendo del estado de conciencia se alimentan y se fortalecen. A mí me muestran dos cerebros, dos cabezas, una alta, delgada y otra cabeza pequeña. Ah, y la cabeza alta me dice que eso es el ego y la cabeza pequeña es la sombra. Pero cuando el ego, cuando el ego se equilibra, la sombra despierta su luz. Ujú. Y así como el ego se puede trabajar, ¿cómo se puede trabajar la sombra? Uno mismo, ¿cómo podría trabajar la sombra? ¿Qué se les viene? Despertando. Lo que te choca de ti, de los demás, esa es tu sombra. Mirándote al espejo, o sea, reconociéndote, yendo hacia tu interior. Ujú. Poniéndote en los zapatos de los demás. Ujú. Al igual que salir de ti para entrar en el hermano, en el otro. Ujú. Y así como podemos conversar con el ego, podemos conversar con nuestra sombra. Sí, Sí, Bien, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Me dicen que así como tú le hablas a tus células, también le puedes hablar a tu sombra. Ujú.
y saber sus gustos seguramente, saber sus Mm, inquietudes seguramente. Y tus inclinaciones, por ejemplo, tendencias como a cualquiera de los pecados capitales. ¿Cuál es la tuya? Ira, gula. Ujú. avaricia. A la sombra hay que aceptarlo, aceptación. Mm. La sombra es tu maestra, no es tu enemiga. Ok. Los hablan del morir. Morir en uno para nacer fuera. La sombra es la que te muestra que tienes que rectificar en ti o en uno, ¿no? Ujú, El ujú. trabajo. Nadia, ¿no se escucha bien, Nadia? ¿Puedes un poquito El más fuerte? trabajo. El trabajo para limpiar la sombra, para aclararla. Nace dentro de un tomando conciencia. Ujú. Para salir Exacto. de uno hacia afuera, Ujú, porque no estás solo. Eres un individuo, pero no estás solo. Estás rodeado de muchas personas y muchas almas. Y para tú poder encender tu luz, necesitas conectar con la luz de los demás. Ujú. Para ujú, mejorar esa sombra, realizar actos humanos, o sea, que son conscientes, con amor, con buena voluntad, todo lo mejor. En esa forma, cada vez va a mejorar todo el ser Ujú. humano. ujú, Me dice, todos los que están reunidos ya están haciendo trabajo de sombras. Es el estado de conciencia que va subiendo mientras más la trabajan. ujú. Ok, listo. ¿Alguna pregunta relacionada a la sombra? ¿Cuál es la A forma mí más me fácil dice, y rápida de sanar esa sombra? a mí me dice, ¿estás tú preparada para sanar tu sombra? A mí se me viene que el ego como tal es lo visible y no se ve mal en realidad. Yo podría ser, digamos, ambicioso y a la sociedad que se le muestre que soy ambicioso no se ve mal. Podría yo querer ser campeón siempre y a la sociedad no se ve mal que yo me muestre de esa forma. El ego como que a nivel de la sociedad es aceptado como algo, ¿no? Los grandes campeones, los jugadores, los que siempre ganan, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y en su contraparte, la sombra que está escondida detrás nuestra es algo que la sociedad no la acepta. Y como la sociedad no lo acepta y es una emoción nuestra que quiere salir, en el ego puede salir, pero en la sombra no sale y se queda reprimida, se queda incluso en algunos casos invisible para nosotros. Yo me volteo y quiero ver la sombra y no está la sombra porque la sombra se inclinó por otro lado. ¿Y cómo resolver eso? Conociéndolo. Así como con el ego uno podría hablar, porque es como un egregor, ¿sí? La sombra también. Ambos son constructos mentales que tienen una personalidad, que en un momento dado podría poseernos. El ego podría poseernos. La sombra podría poseernos. Si el ego nos posee, digamos que no se ve mal. No se ve mal que yo me enfurezca por ver algo indebido. Pero si la sombra entra en posesión y lo muestro,
la sociedad se va a burlar, porque es algo no aceptado, como decían, ¿no? Decían los 7 pecados capitales. Lo llevo en oculto, lo llevo que nadie lo vea, pero tiene una fuerza muy, muy grande, que si uno no lo conoce, en un momento dado puede manifestarse y tomar el control del ser humano. Conocerlo, darle forma, conversar, llegar y pedir qué es lo que quiere realmente, igual que el ego. En el caso de la sombra, digamos, darle una forma, darle un nombre, conversar y entender cuál es el origen que hay detrás de eso. Sí, puede ser cosas que vengan con la carga de uno, pero todo parte por identificarlo y conocerlo. Al identificarlo y conocerlo ya no es desconocido para nosotros, ya no es necesario que esté oculto. Quizás la manifestación sí, pero lo que origina esa manifestación es algo que si tú lo ves, si tú digamos, puedes conversar, puedes intercambiar ideas, puedes llegar a un nivel de satisfacer su necesidad sin que tú estés con una emoción reprimida. Es como que la emoción pasa por ti, no se queda en ti. ¿Alguna pregunta más sobre la sombra? Sí, la sombra está muy oculta, pero ¿qué me dijo? Sí, Perdón, no de se hace escuchó. rato, de hace rato. ¿Para qué tú estás aquí? Perdón, Nadia, no se escuchó bien. Me dice que pregunte a mi sombra, ¿para qué tú estás aquí en mi vida? Ujú. ¿Qué te empuja a hacer? ¿No? Ujú. ¿Qué te mueve a Sí. hacer? ¿Qué quiere hacer? Autoconocimiento era la palabra. Sí, es tu Para Ujú. maestra. sombra, autoconocimiento. Sí. Autoconocimiento. Cuando tú sanas tu sombra, puedes ayudar a los demás a hacer lo mismo, ser una maestra de sombras. Ujú, ujú. Perfecto. ¿Algún tema más relacionado a la sombra? ¿Cuál sería la técnica más como apropiada para ayudar a sanar la sombra? Que dice, no hay técnica buena, no hay técnica mala, cada uno tiene su propia técnica y tiene que descubrirla. Ujú, A mí me dicen que en la sombra se va negativizando, va creciendo su oscuridad con nuestras emociones y sentimientos reprimidos negativos. Cuando nos callamos cosas, secretos oscuros, traumas, cóleras, resentimientos, venganzas, muchas cosas. Pero cuando tú te haces responsable de tu sombra y te haces consciente y la integras dentro de tu interior, no como una parte externa, sino una parte tuya. Entonces empiezas a hacerte cargo de tus emociones, de tus sentimientos y de tus pensamientos. Los empiezas a autoevaluar y ser objetivo, ser como un autoobservador de ti mismo. De esa manera empiezas tú a ayudar a sanar tu sombra, sanándote tú desde tus sentimientos, porque ella se alimenta desde esa parte oscura tuya. Entonces esa es la respuesta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué temperatura se siente en el cuerpo cuando, o si se puede percibir la sombra en el cuerpo bajo forma de temperatura? ¿Y cuál es? Yo, a donde yo estaba calentando el café, Ah, el chocolito que digo. ¿A la estufa? Sí, ma, se subió a la estufa.
Es que dice que es relativo, o sea, si tú tienes miedo, que también es sombra, puedes sentir frío. Si tú tienes mucha rabia, puedes sentir calor. Entonces, ambas son partes de la sombra. Entonces hay temperatura caliente, pero también hay fría. Y es según también tus percepciones, sensaciones, estímulos, tus creencias. Sobre la pregunta de qué forma, qué técnica, hay recomendaciones que nos dieron. Por ejemplo, el Maestro Jesús dio una recomendación cuando dijo, puedes ver la paja, ¿no?, en el ojo ajeno, pero no puedes ver la viga que hay en el tuyo. Y esto de aquí, si lo trasladamos a la experiencia práctica, sería algo así como, a mí me es difícil ver mi sombra. A otra persona que me ve es fácil que lo vea. Así como yo puedo ver la sombra de otros, me es difícil, a la persona le es difícil verlo. Y es por eso es que es de gran ayuda que cuando, por ejemplo, una pareja, hombre y mujer, ¿no?, el hombre le dice, tú eres así, asá, está viendo la sombra. Pero ¿cómo reacciona la otra persona que recibe el consejo o el mensaje? No lo acepta. Se pone, al contrario, en guardia, defendiéndose en una posición. Una buena forma es tomar en cuenta las opiniones de otros sobre uno, ¿no? Y no verlo a nivel de juicio, es simplemente tomarlo en cuenta. Por ejemplo, ¿no? Si una persona dice que yo soy, por ejemplo, ¿no?, colérico, ¿no? Bueno, está bien. Si dos personas lo dicen, si 20 personas lo dicen, y mi ámbito de cercanía son de 30 personas, ya es bastante. Hay algo ahí que me está identificando. Y así uno podría hacer una lista de ver qué cosas son los aspectos de mi sombra, ¿no?, que los otros están observando, así como yo podría hacer en otros. En vez de molestarse, quizás lo mejor sería agradecerles, decirle gracias, gracias por identificarlo. Eso podría ser una forma. Otra forma podría ser darle un nombre, una figura con el cual uno en contemplación o meditación pueda conversar, ¿no? Y pueda hacerse amigo, ¿no? Porque al final la sombra es un cúmulo de emociones reprimidas que están esperando salir, esperando salir, esperando salir. Y el problema está que uno no le da salida. No hay forma de salir. Como no hay forma de salir, explota, 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 explota. Y se va alimentando de las experiencias frustrantes de la vida, que lo hacen más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cuando uno le pone un nombre, le da una forma y puede llegar a conversar, puede hacerse amigo de la sombra. Y así como decían que es un maestro, el maestro puede ayudar a uno, ¿sí? Y al ayudarle, simplemente pues se apacigua. Esa es la función del maestro, ayudarnos a elevar la conciencia. Ese podría ser otra forma. Y quizás hay otras formas, pero estas dos pueden ser muy prácticas. ¿Algún tema más relacionado al ego y la sombra? A mí me dicen con respecto a la pregunta de mi compañera acerca de la temperatura de la sombra, una forma para identificar, o sea, digamos que cuando el ser humano nace, diríamos que la temperatura es equilibrada, podría ser una temperatura normal, estándar. A la medida que la persona o el ser humano va creciendo, va teniendo experiencias en su entorno, algún trauma o algo muy bueno que le haya pasado en su vida,
va a hacer de que la persona o se vuelva una persona fría, frívola, o una persona cariñosa, amorosa y acogedora. Cuando es fría y frívola, egocéntrica, es ese tipo de personas como que rechazan a los demás porque se sienten superiores. Ahí es donde está la temperatura fría. Pero es cuando es ese líder, esa persona que impacta, que atrae, que es acogedor, que es agradable estar con esa persona. Ahí es donde está esa temperatura cálida. De esa manera puedes identificar el tema de las temperaturas. Ok, gracias, gracias. Listo, vamos cerrando el trabajo. En la cuenta de 3 abrimos los ojos. 1, 2, 3.